Buenos días compañeros y maestros, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre el método iterativo Regula Falsi, a cargo de nuestro profesor MNC Hipólito Ruiz Hernández, elaborado por las compañeras Lira Zamora Abril y Sosa Pérez Valeria, del grupo 1IM46. En este video les hablaremos un poco sobre la teoría y algoritmo de este método, antecedentes, cómo llevarlo a cabo en un diagrama de flujo, codificarlo en Tejas y también en MATLAB. Regula Falsi. El método Regula Falsi, también conocido como método de la falsa posición, es un método numérico para encontrar raíces de una ecuación no lineal del tipo f de x igual a 0. Este aproxima la raíz de una función usando la intersección de las rectas secante con el eje x, actualizando el intervalo en cada paso. Se basa en la interpolación lineal y en el principio de que si una función continua cambia de signo entre dos puntos, entonces existe al menos una raíz entre ellas. Esto lo conocemos como teorema del valor intermedio. Este método es uno de los procedimientos numéricos más antiguos para encontrar raíces de ecuaciones no lineales, es decir, valores en los que x evaluado en la función es igual a 0. Su origen se remonta a las civilizaciones antiguas, principalmente en Babilonia y Egipto alrededor del 2000 a.C. En esta época se usaba una técnica conocida como falsa posición, que consistía en suponer un valor aproximado para la solución de un problema, evaluaba el error y luego lo ajustaba de manera proporcional. Por ejemplo, los egipcios aplicaban este método para resolver problemas de reparto o proporciones de los papiros de Moscú, mientras que los babilonios lo empleaban para hallar raíces aproximadas de ecuaciones cuadráticas o cúbicas. El nombre regula falsi proviene del latín y significa literalmente regla de la falsa posición. Esta técnica fue transmitida a través de los siglos y perfeccionada por matemáticos árabes, quienes sentaron las bases de la álgebra moderna y utilizaron procedimientos similares para encontrar soluciones numéricas. Durante la Edad Media, el método llegó a Europa gracias a los textos árabes que fueron traducidos al latín. Uno de los principales difusores fue Leonardo de Pisa, quien describió el método de la falsa posición en su obra Liber Abaci, aplicándolo a problemas de comercio, interés y mezclas. En los siglos XVI y XVII, con el desarrollo del análisis matemático y los primeros estudios sistemáticos de aproximación numérica, el método se formalizó en la forma que hoy conocemos como regula falsi, un método iterativo que utiliza la interpolación lineal entre dos puntos para aproximar la raíz de una función continua. En esta etapa, matemáticos como Isaac Newton y Raphson desarrollaron métodos más rápidos, pero Regula Falsi se mantuvo por su simplicidad, estabilidad y exactitud cuando la función cambia de signo en el intervalo. Hoy en día, este método es una base fundamental en el análisis numérico, utilizado en la enseñanza de métodos de aproximación y como punto de partida para otros algoritmos más avanzados. En la imagen podemos ver la deducción matemática, que son dos triángulos formados por la recta secante y el eje X. Si llamamos a W a la abscisa de la intersección de la secante con el eje X, se observa que los ángulos forman la recta con el eje dos triángulos iguales. Por lo tanto, sus pendientes razón de cateto opuesto sobre cateto adyacente son iguales. Es decir, la tangente de beta es igual a la tangente de alfa. Igualando sus pendientes, tenemos que f de a sobre a menos w es igual a menos f de b sobre w menos b. Multiplicamos cruzado, posteriormente expandimos ambos lados, pasamos a w a lo de
a un solo lado y lo demás al otro, factorizamos a W y despejamos a W, obteniendo f de A por B menos f de B por A sobre f de A menos f de B. Esta es la fórmula que le da a la abscisa del punto donde la recta corta al eje X, lo que es una interpolación lineal explícita. Si la función de W por la función de A son menores a 0, entonces la raíz está en el intervalo de A, W, lo cual hace que reemplacemos a W por B. Sin embargo, si f de B por f de W es menor a 0, entonces la raíz está en el intervalo de W, B, por lo que se reemplazará a W por A. Si la función en W es igual a 0, significa que es exacta y se termina. El algoritmo para crear posteriormente nuestros programas en LaTeX y en MATLAB fue el siguiente. Se define una función f de x, se determinan los límites a y b, se determina el número máximo de iteraciones y la tolerancia o error permitido, que es 1 por 10 a la menos 4. Se evalúa a A en la función original y lo mismo ocurre con B. Posteriormente se verifican las condiciones iniciales. Si f de A es igual a 0, A es la raíz y se termina. Si f de B es igual a 0, B es la raíz y se termina. Sin embargo, si no es así, debemos de calcular nuestro punto intermedio, lo que conocemos como W. Con la fórmula ya antes mencionada, B por f de A menos A por f de B sobre f de A menos f de B. Evaluamos a W en la función original y si esto es menor o igual a epsilon, que es 0.0001, podemos decir que converge. Sin embargo, si no cumple con esta condición, se debe seguir iterando. Ejemplos a resolver con nuestro método numérico de regula falsi. Aquí tenemos este primer ejemplo, donde nuestra función es coseno de x menos 3x. Continuamos con nuestro criterio de convergencia. Lo vamos a definir como epsilon igual a 1 por 10 a la menos 4 y nuestro criterio de divergencia con 25 iteraciones, que sería nmax. Un vector inicial o a y b de 5 y de menos 5. Comenzamos evaluando nuestra función en dicho valor de a y dicho valor de b. Obtenemos nuestros resultados. Y ahora vamos a ver si es que existe una raíz dentro de estos valores o dentro de nuestro vector inicial. Esto lo vamos a hacer restando la función evaluada en A y la función evaluada en B. Si el resultado obtenido dentro de esta operación es menor que 0, existe una raíz en el intervalo A, B y podemos aplicar el método de regula falsi. En este caso, pues es así. Obtuvimos un menos 3. Menos 3 es menor que 0, entonces podemos continuar con nuestro método de regula falsi. Primera iteración, obtenemos el valor de W1, que en este caso pues vamos a sustituir todo lo que se nos indica en esta formulita general que tenemos en la parte de arriba. Bueno, en la parte de abajo ya está sustituido y obtuvimos así el valor de W1, que es igual a 9.45540618 por 10 a la menos 2. Podemos continuar evaluando nuestra función original, pero ahora con el valor de W1. Obtenemos nuestro resultado. Si este valor de la función evaluada en W1 es menor o igual a 1 por 10 a la menos 4, podemos finalizar ahí nuestro ciclo. No es el caso, entonces tenemos que seguir iterando. Le asignamos los valores. Esto lo vamos a poder hacer mediante la comprobación de que si la función evaluada en W1 por la función evaluada en A
es menor que 0, entonces obtenemos un valor de B nuevo, tomando el valor anterior de W1. Y para la función evaluada en B, asignar el valor anterior obtenido en FW1, manteniendo los valores de A. Seguimos con la iteración 2. Ahí tenemos nuestro vector. Mantenemos los valores de A. Y pues nuevamente sustituimos todo para nuestra formulita de W2. Evaluamos nuestra función en W2. Y nuevamente nos hacemos la pregunta si esto cumple con nuestro criterio de convergencia. No es así, reasignamos valores y continuamos. Por este caso, vamos a reasignar el valor de lo que sería A. Entonces, al valor de A nuevo le corresponde el valor anterior de W2 y al valor de la función evaluada en A nuevo le corresponde el valor de la función evaluada en en W2, perdón, anteriormente. Tenemos la tercera iteración. En este caso, aquí ya tenemos pues nuevamente lo mismo. Continuamos y aún no cumple con nuestro criterio de convergencia. Entonces, en específico, este problema cumple el método o criterio de convergencia en 4 iteraciones. Entonces, pues aquí les muestro la tabla de iteraciones y la gráfica de la función y pues del ejercicio que acabamos de resolver. Aquí tenemos nuestra función ingresada, los valores, nuestro vector inicial, el criterio de convergencia y el número de iteraciones requeridas, Nmax. Posteriormente, aquí ya vemos nuestra tablita de iteraciones, la iteración 1, 2, 3 y 4, y nos damos cuenta que hasta la iteración número 4 es cuando este converge. Entonces, pues, ahí obtenemos un valor que es menor a 1 por 10 a la menos 4, por lo tanto, pues, cumple con nuestro criterio de convergencia y podemos finalizar este ciclo. Aquí obtenemos nuestra gráfica y aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente tenemos una raíz en medio del punto que sería 0 y 2. En esta gráfica pues lo podemos apreciar y es por eso que pudimos aplicar nuestro método de regula falsi. Posteriormente, con nuestra tabla de iteraciones elaborada en MATLAB, pues lo podemos corroborar. Es prácticamente lo mismo, solo que para nuestro software de MATLAB. Continuamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestra función es x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. Comenzamos nuevamente planteando nuestro criterio de convergencia, divergencia, nuestros valores o vector inicial, nuestra función evaluada en A, función evaluada en B, el resultado de esto. Y si nuestra función evaluada en A menos la función evaluada en B es igual a, por ejemplo, aquí sería, si nuestra función evaluada en A menos nuestra función evaluada en B, en este caso, siendo igual a menos 4, cumple con nuestro criterio, que debería de ser este resultado menor a 0, lo es. Entonces, existe una raíz en el intervalo A, B y podemos aplicar nuestro método de regula falsi. Tenemos nuestra primera iteración, sustituimos para obtener así W1, obtenemos los resultados. Nuevamente, continuamos aquí sustituyendo W1 en nuestra función original. Nos damos cuenta que aún no cumple con nuestro criterio de convergencia, que es 1 por 10 a la menos 4, entonces pues continuamos. Reasignamos en este caso los valores para A y pues continuamos. Vamos a mantener los valores de B y para los nuevos valores de A les vamos a asignar FW1 para la función evaluada en A y para en este caso A el valor obtenido anteriormente de W1. Continuamos con nuestra segunda iteración. Sustituimos en nuestra formulita. Ahora en nuestra función original vamos a sustituir el valor de W2. Vemos que aún no se cumple con nuestro criterio de convergencia, entonces seguimos. En este caso vamos a seguir reasignando valores. Esta nos dice que si la función de evaluada en W2 por la función de evaluada en B es menor que 0, es así. Reasignamos el valor de A, que es quien no cumple con este criterio. Para el nuevo valor de A, recordemos, vamos a asignar el anterior valor de W2 y para el nuevo valor de la función evaluada en A, vamos a reasignar el valor de la función evaluada en W2 que obtuvimos anteriormente. Continuamos con nuestra tercera iteración, sustitución y aún no cumplimos con el método de convergencia.
Este método se va a cumplir, este criterio de convergencia se va a cumplir, está en 8 iteraciones, entonces pues les muestro aquí la tablita de iteraciones. Esta es la tabla de iteraciones y nuestra gráfica de la función. Aquí tenemos iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, nuestra función. Nuevamente pudimos continuar con nuestro método porque dentro del vector inicial propuesto existe una raíz. Aquí tenemos nuestra tabla de iteraciones en MATLAB. Diagrama de flujo. Vamos a iniciar con nuestro diagrama de flujo, en donde tenemos que I encerrada en un circulito, pues es el inicio de este. Posteriormente tenemos unos recuadros en donde vamos a almacenar nuestras variables, que pues vamos a pedir a nuestro usuario. Después tenemos un cuadrito en donde vamos a llevar a cabo operaciones. En este cuadrito prácticamente nos está diciendo que evaluamos nuestra función para los valores de x en a y en b. Los resultados obtenidos de aquí van a ser pues reasignados a las variables f de a y f de b. Posteriormente continuamos con esta estructura condicional que nos dice que f de a diferente de 0 y f de b diferente de 0. En caso de que esta no se cumpla, por ejemplo, f de a sea igual a 0, tenemos que a sería nuestra raíz. Como les dije, si esto se cumple, pues a es nuestra raíz. En caso de que f de a igual a 0 no se cumpla, b va a ser nuestra raíz. Finalizaría nuestro programa. Posteriormente, regresando a la estructura anterior, si f de a diferente de 0 y f de b diferente de 0 sí se cumple, vamos a continuar con otra condicional, en la cual nos va a decir que si f de a por f de b, al momento de multiplicarlas y obtener un valor, este valor es mayor que 0, en caso de que esto no se cumpla, dentro del rango de a y de b no va a existir una raíz. Por lo tanto, vamos a sugerir a nuestros usuarios que vuelvan a proponer otro valor para a y b. Nuestro programita se finalizaría. Regresando nuevamente, si esta condicional se cumple, vamos a iniciar ahora sí con nuestro ciclo iterativo, en el cual tenemos aquí una estructura que nos dice que i va a ir de 1 en 1 hasta nmax. En caso de que esto sea así, va a continuar con una serie de operaciones o procedimientos algebraicos para obtener, por ejemplo, w mediante la multiplicación de b por la función evaluada en a menos a por la función evaluada en b sobre la función de a menos la función de b. Posteriormente vamos a obtener la función evaluada en w y después vamos a tener otra condición en la cual nos dice que si la función evaluada en w, el valor absoluto de esta es menor a epsilon, w sería nuestra raíz y va a converger en cierto número de iteraciones, que para esto pues es nuestra i. Y en caso de que este criterio o esta condicional no se cumpla, pues vamos a continuar con la función evaluada en a por la función evaluada en b menor que 0. En caso de que esto no sea así, a los valores de a se les van a asignar los valores anteriormente obtenidos de w. Por ejemplo, para a sería w. Y para la función evaluada en a, vamos a asignar el valor de la función evaluada en w anteriormente. En caso de que esta condicional sí sea cumplida, vamos a hacer pues prácticamente lo mismo, pero para valores de b. Entonces obtendríamos que el nuevo valor de b sea nuestro último valor de w calculado y nuestra función en b sería pues la función evaluada en w anteriormente calculada. En caso de que sea así, pues esta flechita nos indica que va a regresar y pues esto va a seguir continuando hasta obtener el número de iteraciones que cumpla con nuestro criterio. Ahora, si tenemos aquí que el número de iteraciones más 1 es mayor o igual al número máximo de iteraciones, que este es nuestro criterio de divergencia, en caso de que esto es así, nuestro método va a diverger. Entonces, pues prácticamente nuestro ciclo pues finalizaría. Muy bien, ahora ya que tenemos explicado nuestro diagrama de flujo y cómo va a funcionar, vamos a ver cómo codificamos esto en tejas. Para la codificación del método numérico de regula falsi en la tejas, iniciaremos abriendo un nuevo documento, en este, un editor de programa, en donde pondremos el nombre de nuestro programa a elección. En este caso, el de nosotros fue regula falsi. A continuación, comenzaremos documentando
Esto es como un comentario. No afecta al código y no va a salir en la impresión de este. Utilizaremos el comando request, el cual nos ayudará a solicitar al usuario ciertos datos. Entonces comenzamos pidiendo al usuario que ingrese la función no lineal igualada a 0. Aquí podemos dar un espacio. Esto es más por cuestión de orden de nuestro código y la impresión de los resultados de este. Entonces, los valores ingresados en esta línea se almacenarán en la variable fx. Nuevamente un comando request para pedir al usuario que ingrese el valor de a, lo cual dicho valor será almacenado en la variable a. Posteriormente hacemos lo mismo, pero esta vez para la variable b. Nuevamente por aquí almacenamos estos valores en b. Utilizaremos nuevamente request para que nuestro usuario pueda así ingresar el criterio de convergencia, el cual en este caso será almacenado con la variable ep de epsilon. Ahora, como último dato que solicitaremos al usuario, nuevamente utilizaremos el comando request para pedir que se ingrese el número máximo de iteraciones. Que en este caso también corresponde a nuestro criterio de divergencia. Este valor lo almacenaremos en el programa como nmax. Posteriormente, reasignaremos valores para nuevas variables que vamos a generar. En este caso, fa se refiere a la función evaluada en a, al cual le reasignaremos el valor de la función de x. Utilizamos nuestro operador tal que x sea igual a. Nuevamente hacemos lo mismo. Nuestra función evaluada en b, le reasignamos el valor de nuestra función evaluada en x, operador tal que x sea igual a b. Continuamos con una estructura de condición, la cual es if, en la que se nos dice que si la función evaluada en a tiene que ser diferente de 0. Y de igual manera, para nuestra función evaluada en b. Posteriormente continuamos con otra estructura condicional, nuevamente if, en donde nos dice que la función evaluada en a por la función evaluada en b deben de ser menor que 0. Ahora, para dar formato a los resultados que va a entregar nuestro programa, podemos apoyarnos de un dis y mandar a imprimir líneas. Esto es por cuestión de estética u orden al momento de presentar los resultados. Posterior a esto, nuevamente utilizamos el comando dis para así ingresar la entrada de las columnas de nuestra tabla. En este caso va a ser i para el número de iteraciones, w para los valores de w y f de w para la función evaluada en w.
Y pues de igual manera volvemos a utilizar los guiones bajos para que así podamos darle aún más formato a nuestra tabla. Ahora utilizaremos una estructura, un ciclo, el cual es for, el cual nos dice que iniciará de i yendo de 1 en 1 hasta el número máximo de iteraciones, para posteriormente indicar una nueva asignación de valor para w, la cual va a ser una operación, en donde nos dice que el valor de b multiplicado por la función evaluada en a menos a por la función evaluada en b sobre la función evaluada en a menos la función evaluada en b corresponderán al nuevo valor de w. Ahora de igual manera pasa lo mismo para f de w. F de w se le reasignará un nuevo valor, el cual será la función en x, pero ahora nuevamente nuestro operador tal que x sea igual a w. Ahora damos la indicación de la impresión de resultados en esta tabla. Entonces podemos continuar nuevamente con un this, comillas. Dejamos algunos espacios para que así nos dé más formato en la impresión de resultados. Una coma. Aquí dan los valores de i. Nuevamente algunos espacios. Una coma para poder dejar así la variable de w y se puedan imprimir los resultados o valores que están en esta. Y lo mismo para la función evaluada en w. Posterior a esto podemos utilizar nuevamente las líneas de formato de la tabla que dejamos en la parte superior. Esto de igual manera es más que nada para el formato de nuestra tabla y de cómo se van a entregar los valores de esta misma. Al finalizar la impresión de la tabla nuevamente se nos presenta una estructura condicional, la cual nos dice que el valor absoluto de la función evaluada en w debe de ser menor o igual que el epsilon. Continuamos. Aquí podemos mandar a imprimir un this para que nos dé más espacio y no se revuelva lo que es la tabla con los resultados finales que vamos a mostrar a nuestro usuario. Nuevamente un this, utilizaremos w igual. Aquí ingresamos la variable w y continuamos con el mensaje para nuestro usuario, indicándole que es la raíz. Nuevamente utilizamos el comando this para indicar a nuestro usuario que el método converge en espacio. Ponemos la variable i, que este es el número de iteraciones. En este renglón del código estamos indicando a nuestro usuario en cuántas iteraciones es que converge el método. Ponemos un stop para que así pare el ciclo. Ahora continuamos con un end if para cerrar nuestro if y nuevamente una estructura condicional para indicar que la función evaluada en a por la función evaluada en w deben de ser menor que 0. Nuevamente un ten. Ahora, si es que esto no se llegara a cumplir, tenemos que reasignar los valores de b principalmente y posteriormente de la función evaluada en b. Entonces, la reasignación de valores para b le corresponde los valores de w y para la función evaluada en b
le van a corresponder los valores de la función evaluada en W. Nuevamente, si esto no se llegara a cumplir, para eso utilizamos else. Vamos a dar la indicación de que los valores de A deben de ser reasignados con los valores de W. Y los valores de la función evaluada en A deben de ser reasignados con los valores de la función evaluada en W. Entonces, aquí damos fin a nuestra estructura condicional, a nuestro ciclo for. Ahora, con una estructura condicional, daremos la indicación de que el número de iteraciones más 1 deben de ser mayor o igual al número máximo de iteraciones. Aquí damos un mensaje al usuario en donde le indicamos que el método regula falsi diverge si es que esto no se llega a cumplir. Aquí podemos dar fin a nuestra estructura condicional. Nuevamente un else, en donde daremos el mensaje a nuestro usuario de que dentro del rango, aquí podemos insertar corchetes para así indicar los valores de dicho rango. Aquí ponemos el valor de la variable de A y el valor de la variable de B, nuevamente comillas, la otra parte del corchete, indicando que dentro de estos valores no existe una raíz. Aquí daremos un mensaje a nuestro usuario, en la cual será una sugerencia, donde le decimos a nuestro usuario que vuelva a proponer otro par de valores. Damos fin a nuestra estructura condicional y continuamos con un else. Nuevamente utilizamos nuestra estructura condicional en donde indicamos que la función evaluada en A debe de ser igual a 0. Siendo que si esto se cumple, nosotros lanzaremos un mensaje a nuestros usuarios diciendo que el valor de A es igual a la raíz. Entonces aquí ya pusimos la variable y ponemos el resto del mensaje. En caso de que esto no sea así o no se cumpla, utilizamos else dando el mensaje de que B es la raíz. Aquí colocamos la variable de B para que así puedan imprimirse los valores almacenados en esta variable. Posteriormente damos fin a nuestra estructura condicional, nuevamente a nuestra anterior estructura condicional, y es así como finaliza nuestro programa. Antes de ejecutar nuestro programa es importante recordar que debemos verificar nuestra sintaxis y almacenarla. Entonces es así como nuestra sintaxis queda almacenada. Vamos a continuar con la presentación de cómo es el funcionamiento de nuestro código de regula falsi para la Texas. Entonces vamos a iniciar ejecutando aquí nuestro programa. Regula falsi. Iniciamos. Vamos a evaluar la función que les presenté en el ejemplo número 1, la cual sería coseno de x menos 3x. El valor inicial o el valor de A sería 5 y la otra parte de nuestro vector inicial que sería menos 5.
Ahora ingresamos nuestro criterio de convergencia. Posteriormente nuestro número máximo de iteraciones o nuestro criterio de divergencia, que en este caso son 25. Entonces así corre nuestro programa, como les mostraba en el ejercicio, en nuestro ejemplo. Esta función va a converger en 4 iteraciones. Ahí tenemos nuestros valores para I, W, la función en W, los valores de A y los valores de B. En este caso también los valores que obtuvimos en la función de A y en la función de B. Aquí como respuesta, quién es nuestra raíz y en cuántas iteraciones va a converger nuestro método. Codificación del método Regula-Falsi en MATLAB. Primero se etiqueta con el nombre del método y las alumnas que lo realizaron: Lira Zamorano Abril y Sosa Pérez Valeria. Se inicia con los comandos clear y clc. Estas dos líneas limpian el workspace y la ventana de comandos de MATLAB. Clear borra variables en memoria y clc limpia la consola para que la salida se vea limpia y ordenada. Posteriormente, se imprime en la pantalla un título indicando el método que se va a utilizar, Regula-Falsi. Después viene el ingreso de datos, fdx input. Con input se pide al usuario que se escriba la función como texto. El argumento indica que la entrada se trata como cadena. Posteriormente, se utiliza el comando inline, donde convierte la cadena f de x en una función ejecutable llamada f. Inline es una forma de crear funciones y posteriormente nos permitirá evaluar f de x. Se piden al usuario los valores del intervalo a y b, la tolerancia de epsilon y el número máximo de iteraciones que se desean realizar por el usuario. Después viene la evaluación inicial de los extremos, donde se calculan f de a y f de b y se almacenan los resultados en fa y fb. Después viene la comprobación de raíces triviales y cambio de signo. Con el primer if se verifica que ninguno de los extremos ya sea una raíz exacta. Si cualquiera es 0, el bloque else más abajo lo reporta. El siguiente if, f de a por f de b es menor a 0, comprueba que los f de a y f de b tengan signos opuestos. Se imprime en la pantalla una cabecera para enlistar las iteraciones, el valor de w y fw. Se inicia con nuestro primer bucle de iteración, que es el principal, o nuestro primer ciclo, for cuando i es igual a 1 hasta el número máximo de iteraciones solicitadas por el usuario. El bucle se repite hasta n máximo de iteraciones y viene nuestra fórmula clave que calcula la intersección de la recta secante con el eje x. Después fw se guarda en fw. Después se imprime el valor de iteración, el valor de w con 8 decimales y fw con 8 decimales. Después viene el criterio de parada de convergencia, if, cuando el valor de fw en absoluto es menor o igual que la tolerancia de epsilon. Para considerar que hemos alcanzado la raíz con la precisión deseada, se imprime una línea divisoria, se informa cuántas iteraciones y se finaliza la ejecución. Se actualiza el intervalo según el signo con if por fw es menor a 0.
Si FA y FW tienen signos opuestos, entonces la raíz está en A, W. Y B, por lo tanto, se convierte en W y FB se convierte en FW. Si no, las coordenadas están en W, B y se actualiza de A es igual a W y F de A es igual a FW. Esto preserva siempre un intervalo donde existe un cambio de ciclo. Se termina el ciclo y se cierra. Y viene cuando no hay cambio de signo, se imprime que no se cumple la condición con el cambio de signo y sugiere probar otros extremos. Y después se imprime si f de a es igual a 0, entonces a es la raíz. Si f de b es igual a 0, entonces b es la raíz. Y esto se imprime con un fprintf. Posteriormente se ejecuta nuestro código. Podemos ver que se nos pide la función, el valor de a, b, el valor de epsilon y el número máximo de iteraciones que se va a realizar. Y podemos... Conclusión, tenemos que el método de regula falsi es un método práctico y fácil de usar para encontrar soluciones aproximadas en funciones no lineales, siempre que sepamos que la raíz se encuentra entre los dos valores propuestos, a y b. Usando el fundamento de dos triángulos rectángulos opuestos por el vértice para ir aproximándose poco a poco al punto donde la función se hace 0, aunque en algunos casos puede tardar un poco más en llegar al resultado. Utiliza más iteraciones para aproximarse al criterio de convergencia. Sigue siendo un método confiable y útil para resolver este tipo de problemas. Muchas gracias. Los dejo con nuestra bibliografía.